Mi esposo creyó haber reencontrado al amor de su vida, y en el camino olvidó quién había estado con él cuando no tenía nada. Yo traté de ser la mejor esposa, la más comprensiva, la más amorosa, y aún así me dejó en la calle por ella, sin imaginar que ese sería el principio de su propia ruina. Pero déjame darte un poco de contexto, para que entiendas mejor cómo sucedieron las cosas. Me llamo Esmeralda, tengo 32 años, y estuve casada con Alberto durante 8 años en los que, al menos al principio, todo parecía sacado de un cuento moderno. Nos conocimos jóvenes, cuando él apenas estaba empezando en su carrera profesional, sin grandes lujos ni comodidades. Yo lo acompañé desde abajo, cuando no teníamos más que sueños y ganas de salir adelante. Era feliz con poco, con la promesa de un futuro que íbamos construyendo juntos día a día. Alberto siempre fue un hombre ambicioso, con metas claras y un carácter fuerte. Yo lo admiraba, porque mientras otros se conformaban, él soñaba con llegar lejos. Y yo estaba dispuesta a ser su compañera en ese camino. Poco a poco, con sacrificios, largas horas de trabajo y paciencia, lo logró. Consiguió un puesto importante, en una gran empresa, uno de esos cargos que no se regalan, que demandan esfuerzo y constancia. Yo lo veía llegar a casa con el cansancio en la mirada, pero con satisfacción en el alma, y me sentía orgullosa. Mientras él construía su éxito, yo me dediqué al hogar. No lo digo con reproche, al contrario. Lo hice convencida y feliz. Quería que tuviera un lugar cálido al que regresar después de sus jornadas, un espacio donde encontrara paz, amor y comprensión. Yo era su apoyo, su confidente, la mujer que le recordaba que, más allá de los números y las juntas, había una vida que compartíamos. Me gustaba cuidar de los detalles, su comida favorita, la ropa lista, un abrazo cuando más lo necesitaba. Éramos felices. Al menos, eso creía yo. Teníamos estabilidad, confianza, y hasta habíamos comenzado a hablar de formar una familia. Después de 8 años juntos, sentíamos que era el momento perfecto. Ya teníamos casa, seguridad económica, y lo más importante, teníamos amor. O eso pensé. Recuerdo esas conversaciones llenas de ilusión. Yo le hablaba de cómo sería ser mamá, de la emoción de tener un hijo que llevara un pedacito de nosotros. Alberto sonreía, me abrazaba y me decía que sí, que muy pronto daríamos ese paso. Y yo le creía, porque ¿cómo no creerle al hombre que había sido mi compañero, mi mejor amigo, mi esposo? Pero las cosas cambiaron. Todo cambió. El último año de nuestro matrimonio fue como una tormenta silenciosa. No hubo gritos, no hubo peleas grandes. Al contrario, lo que hubo fue distancia. Una distancia invisible que poco a poco se fue metiendo en nuestra vida diaria. Alberto comenzó a quedarse más horas en la oficina. Llegaba tarde, cansado, distraído. Decía que era por el trabajo, que lo estaban presionando, que había nuevos proyectos. Yo, ingenua y confiada, le creí. Intentaba justificar cada una de sus ausencias. Si llegaba tarde, pensaba, es por su esfuerzo, por darnos una vida mejor. Si estaba callado, me decía, debe de estar preocupado por algo de la empresa. Incluso cuando lo veía distante, distraído, evitaba sacar conclusiones negativas. Yo lo comprendía, porque lo amaba. Pero aunque mi boca callaba, mi corazón gritaba. Había algo que no encajaba, algo que no podía explicar. Lo sentía en la forma en que me miraba, o más bien, en la forma en que dejó de mirarme. Ya no había esas conversaciones largas en la cena, ya no me contaba cómo le había ido en el día. Empezó a vivir encerrado en su mundo, y yo quedaba al margen. Hubo noches en las que me quedaba despierta hasta tarde, mirando el reloj, preguntándome dónde estaba, con quién estaba, si estaba bien. Y cuando por fin llegaba cansado y con olor a trabajo, yo le recibía con una sonrisa. Quería evitar cualquier discusión.
No quería ser esa esposa que reclama por todo. Así que guardaba mis dudas, mi dolor, mis sospechas en silencio. Algunas amigas me decían que yo era demasiado confiada, que algo raro estaba pasando. Pero yo me negaba a pensar mal de él. Me aferraba a la idea de que era simplemente una mala racha laboral, que pronto volveríamos a ser los de antes. Y sin embargo, en el fondo, algo me decía que el amor se estaba escapando de mis manos, que Alberto ya no estaba conmigo aunque durmiera en la misma cama. Era como abrazar a un fantasma, tener a alguien físicamente presente pero emocionalmente ausente. Ese presentimiento me perseguía día tras día, hasta que finalmente tuve la confirmación. Una confirmación que llegó de la forma más inesperada y que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Hay días que parecen empezar como cualquier otro, con la rutina de siempre, con los mismos movimientos repetidos tantas veces, pero que sin previo aviso, se convierten en un antes y un después en tu vida. Ese día para mí fue el inicio de la peor pesadilla. Recuerdo perfectamente la mañana. Alberto estaba más apurado de lo normal. Se levantó temprano, tomó un café rápido y apenas me dio un beso en la frente antes de salir de la casa. Tenía, según él, una junta importante en la empresa y no podía llegar tarde. Yo me quedé recogiendo la mesa, pensando que tal vez en la noche, al volver, estaría de mejor humor y podríamos hablar con calma. Pasaron apenas unos minutos desde que cerró la puerta cuando noté algo extraño. Sobre la mesa de la sala, junto a las llaves de repuesto, estaba su celular. El celular que nunca dejaba olvidado. Me pareció raro, porque Alberto siempre decía que su teléfono era como una extensión de su mano, indispensable por su trabajo. Al principio no hice más que sonreír irónicamente. Pensé, vaya, con tantas prisas, se le olvidó lo más importante. Me acerqué, lo tomé con la idea de llamarlo desde mi número para avisarle. Pero justo en ese momento, la pantalla se iluminó. Un mensaje. Lo ignoré, hasta que de inmediato llegó otro y otro. La curiosidad me ganó y vi la notificación. El nombre que aparecía en la pantalla era uno que no reconocí. Mariela. Abrí el primer mensaje y en ese instante, el aire se me escapó del pecho. Amor, apúrate, que tenemos un problema en la empresa. Te necesito aquí ya. Parpadeé, incrédula. Tal vez había leído mal. Pero apenas tuve tiempo de reaccionar cuando llegó otro. Cariño, por favor no tardes. Estoy nerviosa y solo tú me tranquilizas. Y luego, como una daga final, te amo mucho. El celular me temblaba en las manos. Sentí como si la sangre dejara de circular por mis venas. El mundo se detuvo en seco. Ese hombre al que había entregado 8 años de mi vida, ese esposo al que había acompañado desde cero, tenía una amante. Y no solo eso, era alguien de su trabajo. Una mujer que lo llamaba amor, cariño, y que estaba convencida de que él le pertenecía. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me senté en la sala, con el celular todavía en la mano, temblando, incapaz de asimilar lo que estaba leyendo. Cada mensaje nuevo era un golpe en el estómago, una bofetada que me recordaba que mi vida perfecta no era más que una mentira. Me repetía una y otra vez, no puede ser, no puede ser. Tal vez es una broma. Tal vez no es lo que parece. Pero la realidad estaba allí, cruda, en esas palabras escritas que no dejaban espacio para excusas. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé paralizada, llorando en silencio, con el celular vibrando cada cierto rato. Era como si cada notificación me hundiera más en la desesperación. Hasta que, de repente, escuché la puerta abrirse de golpe. Alberto entró apresurado, con la respiración agitada, los ojos buscando desesperadamente su celular.
Apenas me vio sentada con él en las manos, se congeló. «Dámelo», me dijo con un tono seco, casi desesperado. Yo lo miré fijamente, con los ojos llenos de lágrimas, y antes de pensarlo 2 veces, le lancé el celular a la cara. No con fuerza para lastimarlo, sino con rabia, con impotencia, con todo el dolor que me desgarraba por dentro. «Ya sé todo, Alberto. Ya lo sé», grité entre sollozos. Él se quedó unos segundos en silencio, sosteniendo el celular contra su pecho como si fuera lo más importante del mundo. Me miró con una mezcla de molestia y nerviosismo. «No tengo tiempo para esto, Esmeralda». «No ahora», me dijo con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. Me quedé helada. Esperaba que negara todo, que tratara de darme una explicación, que al menos se esforzara en calmarme. Pero no. Su única preocupación era el celular y la dichosa junta importante. «¿No tienes tiempo?», le respondí con incredulidad. «Acabo de descubrir que tienes a otra mujer y me dices que no tienes tiempo». Él se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo, y solo repitió: «No puedo hablar de esto ahora». Y sin más, se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome sola, hecha pedazos, con mi corazón sangrando en 1000 pedazos. Esa fue la primera vez que entendí que la persona que más amas puede convertirse en la más cruel, en alguien irreconocible. Me quedé en el sofá, con los ojos perdidos, preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esta pesadilla. Y aunque en ese instante pensé que no podía haber nada peor que descubrir la traición, estaba equivocada. Esa noche la recuerdo con una claridad dolorosa, como si cada palabra hubiera quedado grabada en mi piel. Después de la escena del celular por la mañana, pasé el resto del día con una mezcla de ansiedad y rabia. No sabía qué esperar cuando Alberto regresara a casa. Imaginaba 1000 escenarios. Que llegaría con una explicación convincente, que intentaría negarlo todo, que se disculparía. Pero lo que ocurrió fue mucho peor. Eran apenas las 8 de la noche cuando escuché la puerta abrirse. Era extraño, porque en los últimos meses casi siempre llegaba pasadas las 10. Entró tranquilo, como si nada hubiera pasado, con su maletín en la mano y el rostro sereno. Yo estaba en la sala, esperando, con los ojos hinchados de tanto llorar. Apenas lo vi, me levanté de golpe. «¿Vas a decirme la verdad o vas a seguir fingiendo?», le solté con la voz rota. Él suspiró, dejó el maletín sobre la mesa y se quedó unos segundos en silencio, como si estuviera preparando un discurso. Luego me miró directo a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. «Está bien, Esmeralda, no voy a negarlo. Sí, hay alguien más». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Era como si mi corazón se rompiera una y otra vez con cada palabra que salía de su boca. «Se llama Mariela, y ella siempre fue el amor de mi vida». Me quedé paralizada. No entendía nada. «¿Cómo dices?», pregunté incrédula. Alberto se acomodó en el sofá, cruzó los brazos y empezó a hablar con una tranquilidad que me resultó insoportable. «Cuando era adolescente, yo estaba enamorado de ella, pero en ese entonces yo no era nadie. No tenía dinero, no tenía futuro, no tenía nada que ofrecerle. Y claro, ella me rechazó. Prefirió a alguien más. Lo escuchaba sin poder creer lo que decía. Era como si me estuviera contando una anécdota cualquiera, cuando en realidad me estaba destrozando. «Ahora todo es diferente», continuó. «Soy un hombre exitoso. Tengo un buen puesto, estabilidad», y ella volvió. «Y Esmeralda, yo no pude decirle que no». Se me nubló la vista con lágrimas. «¿Y todo lo que vivimos? 8 años de matrimonio, todo lo que construimos juntos, yo a tu lado cuando no tenías nada», pregunté entre sollozos. Él bajó la mirada unos segundos, como si sintiera un mínimo de culpa, pero lo siguiente que dijo me mató por dentro. «La quiero». Así, sin titubear, como si esas 2 palabras fueran suficientes para justificar todo.
Ese momento fue el más devastador de mi vida. No era solo la traición, era la frialdad, la seguridad con la que me estaba diciendo que la mujer de su adolescencia, aquella que lo rechazó por no tener nada, ahora era más importante que yo, la esposa que lo había acompañado en todo. Me derrumbé. Lloré frente a él, le supliqué que pensara en lo que estaba haciendo, en lo que teníamos, en nuestros planes de formar una familia. Pero no hubo marcha atrás. Sus palabras ya habían dictado sentencia. Esa misma noche tomé una decisión, quería el divorcio. No podía seguir al lado de un hombre que me miraba a los ojos y me decía que amaba a otra. Y así comenzó una de las etapas más dolorosas de mi vida. El proceso fue todo menos justo. Ingenua de mí, pensé que se conformaría con estar con Mariela y que el resto se resolvería de manera civilizada. Pero me equivoqué. Alberto sacó las garras. De pronto, el hombre al que había amado se convirtió en un desconocido dispuesto a arrebatarme todo. Luchó por la casa. Esa casa que habíamos construido juntos, donde cada rincón tenía un recuerdo nuestro, él la reclamó como suya. Luchó también por el auto, el mismo que yo usaba para ir a hacer las compras, para moverme cuando él no estaba. Cada bien, cada posesión, la peleó con un egoísmo feroz. Yo no tenía las mismas armas que él. Mientras yo había sido ama de casa, dedicada a nuestro hogar, él tenía el respaldo de su trabajo, de su posición, de sus contactos. Yo solo tenía mi verdad y mi dignidad. Y en un mundo donde muchas veces pesa más el dinero que la justicia, terminé perdiendo. El día en que firmamos los papeles del divorcio, salí del juzgado con las manos vacías. Sin casa, sin auto, sin nada. Solo con una maleta y una herida en el alma. Había estado a su lado cuando no tenía nada, lo apoyé en cada paso, y al final él me despojó de todo como si yo no hubiera significado nada. Recuerdo haber caminado bajo la lluvia esa tarde, con el corazón hecho trizas, sintiéndome derrotada, humillada y abandonada. Me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento mi vida había tomado ese giro tan cruel? ¿Cómo era posible que el hombre que un día me juró amor eterno ahora me dejara en la calle, como si fuera una extraña? Esa fue la noche más oscura de mi vida. Pensé que no podría levantarme de ese golpe, que me había quedado sin fuerza, sin rumbo, sin futuro. Y sin embargo, lo que no sabía era que el destino me tenía guardada una sorpresa, una oportunidad que me devolvería no solo lo que había perdido, sino mucho más. Pero para llegar a eso, primero tuve que tocar fondo, y créanme, lo hice. Después del divorcio, mis días se convirtieron en una rutina vacía. Me levantaba cada mañana con un peso en el pecho, como si no tuviera razón para seguir adelante. Había perdido no solo a mi esposo, sino también la vida que construí con él. Dormía en la habitación prestada de una amiga, sin mis cosas, sin mis recuerdos, sin nada que me hiciera sentir en casa. Los primeros meses fueron un infierno. Me culpaba por todo. Me repetía una y otra vez, ¿qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Cada rincón de mi mente estaba lleno de dudas y reproches, y aunque trataba de aparentar fortaleza, en el fondo me sentía rota. Pasaron 5 meses así. 5 meses en los que aprendí a sobrevivir con poco, a caminar con las manos vacías, pero con la esperanza de que algún día el dolor se haría más llevadero. Hasta que un día, el destino decidió tocar a mi puerta de la forma más inesperada. Era una tarde cualquiera cuando recibí la visita de un abogado. Me asusté al principio, pensé que se trataba de algún asunto pendiente con el divorcio. Pero no. El hombre se presentó con una carpeta llena de documentos y una noticia que me dejó sin palabras. Señora Esmeralda, vengo en representación de la sucesión de su abuelo paterno. Lo miré confundida. Debe haber un error. Yo nunca conocí a mi abuelo paterno, le respondí. Él asintió y dijo, lo sabemos. Pero antes de fallecer, dejó estipulado en su testamento que usted era su única heredera legítima, y lo que ha dejado es considerable.
Abrí los ojos con incredulidad mientras él me explicaba que mi abuelo me había heredado varias propiedades, terrenos y una suma importante de dinero. Sentí que el mundo se me movía de lugar. Después de haberlo perdido todo, la vida me estaba devolviendo mucho más de lo que jamás imaginé. Esa noticia fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. No se trataba solo de dinero, sino de la posibilidad de volver a empezar, de levantarme de entre las ruinas. Y lo decidí en ese mismo instante. No iba a malgastar esa oportunidad. Con disciplina, paciencia y el deseo de demostrarme a mí misma que podía renacer, empecé a administrar mis bienes. Contraté asesores, aprendí sobre inversiones, tomé decisiones inteligentes. Poco a poco, mi vida cambió. Ya no era la mujer que salió llorando del juzgado con las manos vacías. Ahora era una mujer con poder, con seguridad, con un futuro brillante por delante. Y el destino, siempre tan irónico, quiso que uno de mis mayores logros tuviera que ver con la empresa donde trabajaba Alberto. Con el tiempo, invertí estratégicamente en acciones y terminé convirtiéndome en una de las principales accionistas de la compañía. Sí, la misma empresa que él tanto presumía, la que había sido su orgullo, ahora también era mía. Y gracias a esa posición privilegiada, me enteré de lo que había estado ocurriendo en la vida de Alberto. El hombre que un día se sintió triunfador por dejarme por su amor de la juventud, ahora estaba en plena caída. Me contaron que Mariela y él habían tenido una fuerte pelea. La mujer que se suponía lo amaba, la misma por la que destruyó nuestro matrimonio, terminó acusándolo de acoso. Eso provocó que lo bajaran de su cargo, lo apartaran de los proyectos más importantes y le quitaran parte de la influencia que tanto le gustaba ostentar. Como si fuera poco, Mariela ya no trabajaba en la empresa. Se había ido, pero antes de hacerlo, se aseguró de llevarse un buen regalo, el auto que Alberto le había dado con tanto entusiasmo. Lo usó, lo disfrutó y lo dejó con menos de lo que tenía. Ahora Alberto apenas podía mantener la casa que tanto me arrebató en el divorcio. Se decía que estaba lleno de deudas, que ya no sabía cómo pagar algunas cuentas. El hombre seguro, exitoso y arrogante que me miraba desde arriba, ahora estaba de rodillas, intentando sostener una vida que se le escapaba de las manos. Cuando escuché todo esto, no lo voy a negar, me invadió una mezcla de emociones. Parte de mí quería sonreír, pensar que el karma había hecho justicia. Otra parte, en cambio, se sintió triste, porque en el fondo yo lo había amado de verdad, y ver su caída también removía recuerdos de lo que habíamos compartido. Pero lo que más sentí fue claridad. Claridad para entender que la vida se equilibra sola, que a veces el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Yo, que había sido humillada y despojada de todo, ahora estaba en la cima. Y él, que me dejó en la calle por correr detrás de un viejo capricho, ahora estaba pagando el precio de sus decisiones. Fue entonces cuando tomé una decisión. No porque buscara venganza, sino porque necesitaba cerrar ese ciclo con mis propias palabras. Quería hablar con Alberto una última vez, mirarlo a los ojos, y decirle lo que durante meses había guardado en mi corazón. No imaginaba la escena que me esperaba, ni lo mucho que ese encuentro marcaría el final definitivo de nuestra historia. El día que decidí verlo nuevamente no fue por nostalgia ni por amor, fue por cerrar el círculo. Sabía que el destino ya había hecho su parte, pero yo necesitaba hacer la mía, mirarlo a los ojos y con serenidad, dejarle claro que nunca más tendría poder sobre mi vida. Lo cité en una cafetería elegante, un lugar público donde la discreción estaba garantizada. Cuando llegó, lo vi diferente. Ya no era el hombre erguido, altivo, seguro de sí mismo. No quedaba rastro de aquel brillo arrogante en sus ojos. Frente a mí estaba alguien derrotado, envejecido antes de tiempo, con los hombros caídos y el gesto cargado de vergüenza. Se sentó frente a mí sin atreverse a sostenerme la mirada.
Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Yo lo observaba con calma, sin rencor, sin necesidad de levantar la voz. Finalmente, él habló. Esmeralda, me equivoqué. Su voz sonaba quebrada, como si las palabras le pesaran más de lo que podía soportar. No supe lo que tenía hasta que lo perdí. Tú fuiste la esposa perfecta. La mujer que estuvo a mi lado cuando no tenía nada. Y yo lo arruiné todo por una ilusión, por una fantasía que me cegó. Se cubrió el rostro con las manos, como si quisiera esconderse de su propia vergüenza. Mariela me destruyó, me usó, me traicionó, y yo le abrí la puerta a esa desgracia. Tú siempre fuiste la única que me amó de verdad. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría. Jamás debí dejarte. Lo escuché sin interrumpirlo, con el corazón sereno. Ya no sentía rabia, ni odio, ni siquiera lástima, solo paz, porque sabía que él mismo estaba reconociendo lo que yo siempre supe, que había cambiado el oro del hogar por el barro de la calle. Tomé aire y con voz firme le respondí: Alberto, yo ya te perdoné. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir sin cadenas ni resentimientos. Pero quiero que entiendas algo muy claro. Los que son infieles siempre terminan perdiendo lo verdadero por lo barato, lo valioso por lo vulgar, el oro puro del hogar por el barro sucio de la calle. Y esa lección la vas a llevar marcada en tu vida para siempre. Él me miró entonces, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada más. Su silencio era la confesión más grande de todas. Sabía que lo había perdido todo, y que no había marcha atrás. Me levanté con calma, recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Antes de irme, me giré solo una vez para decirle con voz serena, pero cortante como un cuchillo: Te perdono, Alberto, pero no te equivoques. Nunca volverás a tener un lugar en mi vida. Salí de la cafetería con la frente en alto, mientras él se quedaba allí, hundido en su miseria, consciente de que ya no quedaba nada más por salvar. Días después, intentó buscarme de nuevo. Llamadas, mensajes, incluso intentó acercarse a la oficina, pero yo ya no era la misma mujer que él conoció, y mi poder ahora era mucho mayor que su insistencia. Lo cité una última vez, esta vez en un despacho, y lo recibí con la frialdad que merecía. Alberto, le dije mirándolo a los ojos, si vuelves a aparecer en mi vida de cualquier manera, si intentas contactarme o interponerte en mi camino, usaré toda mi influencia para que pierdas lo poco que te queda. ¿Entendiste? Él asintió en silencio, humillado, reducido a la nada. Y supe que esa era la última vez que lo vería. Cuando salí de aquel lugar, me sentí más ligera que nunca. Había cerrado el ciclo de la forma más limpia, con perdón, pero también con límites inquebrantables. No necesitaba verlo sufrir ni destruirlo con mis manos, porque la vida ya lo había hecho por mí. Yo, en cambio, me quedaba con la victoria más grande. Mi dignidad intacta, mi fuerza renovada y la certeza de que ningún hombre volvería a tener poder sobre mí. Desde entonces, cada mañana que me levanto, lo hago con una sonrisa, no por lo que perdí, sino por lo que recuperé, mi libertad, mi paz y mi valor propio. Y si alguien me pregunta hoy por Alberto, solo respondo con calma: fue la lección más cara de su vida y la victoria más grande de la mía.